Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 77 al 79. Así que finalmente logré mi objetivo. La oscuridad dentro de mí se volvió increíblemente fuerte. Si antes estaba muy concentrada, pero existía en mi cuerpo en cantidades muy pequeñas, ahora había una cantidad enorme. Pero lo sorprendente es que la cantidad de luz en mí también se ha duplicado. Resulta que esta pequeña manzana no solo aumentó mi oscuridad, sino también mi luz, lo cual fue una ventaja muy agradable e inesperada. Ahora mismo estaba en el infierno. Lucifer quería darme algo, pero por ahora, decidí visitar a mis conocidos. O mejor dicho, a uno. Carmilla había hecho muchas cosas realmente valiosas en tan poco tiempo, y ya notaba algunos cambios en ella. Nada de cosas metafísicas como siento la oscuridad debilitada dentro de ti ni nada por el estilo, simplemente parecía, más tranquila, más pacífica y, por lo que oí, empezó a pasar mucho más tiempo con sus hijas y Cestial, quien se había convertido en una figura paterna para ella. Bueno, oí. No es que no estuviera pendiente de mi sujeto de prueba, quiero decir, mi amiga, que está intentando desesperadamente llegar a la luz, maldita sea, necesito bromear conmigo misma menos a menudo, o se me meterán nuevos bichos en la cabeza, y a mis xenomorfos que viven allí no les gustan nada. Bueno, supongo que este no es el único tema por el que me invitaste. Tras una breve charla sobre nada, la empresaria decidió ir directo al grano. Ay, este joven, siempre con prisa. Sí, tengo una pequeña petición para ti, comencé a decir desde lejos. Oh, cómo anticipo todos los cambios que ocurrirán en el círculo del orgullo después del próximo exterminio. Por supuesto. Si está en mi poder, haré lo que me pidas, dijo la señora con seriedad, y luego asintió brevemente, como para confirmar sus propias palabras. No deberías hacer promesas así, sobre todo en compañía de hombres y sobre todo si eres una mujer atractiva. Y miro a la pecadora con una leve insinuación, y por un momento, ella aparta la mirada tímidamente. Eres un ángel, así que y sí, tuviste suerte. Pero volvamos al tema, necesito usar tu influencia y tus conexiones. El próximo exterminio llegará muy pronto, y esta vez será muy diferente a todas las demás. Esta vez, solo morirán aquellos pecadores que no tengan la más mínima posibilidad de redención. Después, planeo trabajar en otro proyecto igual de importante, pero te lo contaré en otra ocasión. Hablarle del abismo antes de su creación no sería muy inteligente. Ni siquiera sabía cómo sería ni cuál sería su función. Interesante, ¿y qué necesitas exactamente de mí? ¿Recopilar toda la información necesaria sobre estos pecadores?, sugirió Carmilla. No, no te preocupes. Ya hemos recopilado suficientes datos necesarios, sonreí ampliamente. Sí, mis chicas se esforzaron muchísimo controlando todos esos drones. Y Sarakael y yo también nos dejamos la piel para llegar a donde estamos ahora. Esto se sale un poco de tu área de especialización, pero necesito que todos los pecadores sepan, clara y distintivamente, que este exterminio está dirigido específicamente contra los peores de los peores. Todos en Ciudad Pentagrama deben saber que los buenos no fueron tocados esta vez. ¿Entendido? Esto, ¿qué intentas lograr exactamente? Primero, me perdonaste, incluso me llevaste al cielo, te esforzaste tanto por convertirme en un ángel, y ahora esto, no entiendo muy bien todos estos temas, claro, pero, Adam, ¿era posible hacer algo así antes? Maldita sea, un conocido al que veo quizás una vez al mes puede leerme como un libro, ¿y cómo es que los serafines aún no han notado todos estos cambios en mí? No, espera, definitivamente los han notado. Lo principal es que lo atribuyen a, no sé, a mi madurez, o a algo más positivo, y no a la posesión de un asesino de dioses psicópata de otro mundo. Todo es por culpa de la princesa del infierno, decido explicar un poco. Carmilla, después de todo, era una buena persona, es decir, una pecadora. Pero los pecadores son, en esencia, las mismas almas humanas, así que también podrían llamarse personas, aunque con cierta exageración, creo. Antes, ni siquiera creía que la redención fuera real, pero ahora estoy dispuesto a intentarlo. Y no veo ningún pecado imperdonable en ti, solo me preocupo por tu familia.
Y la familia es lo más importante. Hago cosplay de cierto famoso calvo musculoso por un segundo, tomando un sorbo de té con aire de superioridad. Era un té muy amargo y, francamente, bastante repugnante, que sin embargo era muy apreciado porque era té del infierno. Es decir, té que solo crecía en el infierno y se procesaba allí mismo. El sabor, por supuesto, era horrible, pero dicen que no había nada igual, así que valía la pena probarlo al menos una vez en la vida. Bueno, era mediocre, la verdad. Aunque probablemente me llevaré una bolsa como recuerdo y una bolsa de 1 kilogramo ya, sí. Entiendo. Parece que para esta mujer, la familia también era lo más importante de su vida. Es extraño que no tuviera marido. Tuvo hijos con alguien. Al fin y al cabo, no se embarazó de la nada. Y dado su fuerte apego a los lazos familiares, era extraño que nunca encontrara a su marido después de la muerte, o tal vez nunca tuvo marido, o murió aquí, en el infierno. En cualquier caso, no creía que nuestra relación estuviera al nivel necesario para preguntarle con naturalidad sobre asuntos tan personales. Creo que puedo hacerlo. No es mi especialidad, la verdad. Pero parece que después de ese incidente con Velvete, tu relación con las otras Bs no fue muy bien, ¿verdad? Qué poco decir, sonreí, un poco incómodo. No fue muy amable de mi parte burlarme a esa zorra egocéntrica y luego ponerle un collar irrompible e inamovible, pero tampoco me sentí especialmente culpable. No debería haber sido tan egocéntrica. He oído que anduvo con ese collar durante varios meses. Sí. Les dijo a todos que era una nueva tendencia de moda. Algunos idiotas incluso usaron su nueva línea de ropa con los mismos cuellos, sonrió Carmilla. Sí, es increíble que gente así termine en el infierno y no en el cielo. Infierno, anillo del orgullo. Palacio del Marqués Andrealtus, comandante de 30 legiones de espíritus infernales. En una espaciosa sala, hecha casi en su totalidad de hielo, se sentaban dos figuras. El propio Andrealtus, uno de los 72 demonios más poderosos de la Goecia, en su forma de pavo real, con un pico corto y turquesa, y ojos turquesa a juego, sin pupilas ni iris, con párpados largos y plumosos. Sus plumas eran mayormente blancas, con un marcado tono grisáceo. Su cabello corto, de color turquesa claro, estaba peinado hacia atrás, con varias manchas azul oscuro. Y su hermana menor, Stella, madre de Octavia y esposa del mismísimo príncipe Stolas. Afuera, nevaba con fuerza. Siempre era así cuando el dueño de la finca estaba dentro. Un diablillo obsequioso sirvió té caliente en sus tazas desde una elegante tetera de porcelana y luego se hizo a un lado en silencio para no molestar a sus amos. Y Andrealtus tomó un sorbo de té, saboreándolo con placer. Veo que estás sorprendentemente alegre hoy, le preguntó a su hermana menor. No tienes ni idea, respondió Stella con una amplia sonrisa, recibiendo su propia taza de té. A Stolas le partió el corazón ese diablillo con el que salía. La voz de la mujer rebosaba de genuina y maliciosa alegría. Despreciaba a su inútil y débil esposo por su debilidad y todas sus tontas y depravadas aventuras. La única manera de preservar algo del honor de su familia era mostrar públicamente sus verdaderos sentimientos hacia él. Aunque Stolas era un príncipe, su débil carácter ni siquiera le permitía figurar entre los 10 demonios más fuertes de Goetia, así que de no ser por este odio abierto y frío de su propia esposa, tanto ella como su hija serían ridiculizadas con mucha más frecuencia. No hay que olvidar el auténtico caos que se vivía en todas las sociedades aristocráticas. Oh, una sonrisa pícara y complácida también se dibujó en el rostro de Andrealtus. Envidiaba a Stolas, pues, al ser solo un marqués, era muy inferior en poder e influencia al propio príncipe. Sin embargo, conociendo el verdadero carácter de este Bud, era simplemente imposible no despreciarlo. Al menos, eso pensaba el propio Andrealtus. Sí, creo que por fin se dio cuenta de que ese asqueroso gremlin solo salía con él para acceder al grimorío. Stella soltó sus verdaderos sentimientos con una carcajada. Entendía perfectamente que el amor en la alta aristocracia era algo extremadamente raro. Y aunque no amaba a Stolas, en los primeros años de su matrimonio, intentó desesperadamente ser una buena esposa para él, pero el tiempo pasó y ni siquiera desarrolló el más mínimo afecto por él. Stolas era demasiado débil de voluntad. Stella simplemente no podía respetar a alguien así. Incluso ella, siendo mujer, era más hombre que el propio príncipe y cabeza de familia.
Estella no buscaba amantes, porque tener a otro aristócrata como amante habría sido un suicidio político, y un amante de una casta demoníaca inferior era lo mismo, pero con la condena añadida de toda su familia al ridículo y la burla eternos, y entonces ese bastardo, búho cornudo, se fue y se acostó con un diablillo. Maldito idiota. La voz de Estella no solo contenía ira y desprecio, sino también un profundo y oculto resentimiento con una gota apenas perceptible de dolor. PFFT. Al oír esto, el marqués no pudo contener el té. Se atragantó y derramó una gran cantidad de agua hirviendo sobre su fiel sirviente. Sin embargo, no sería él mismo si permitía que un error tan desagradable afectara su propiedad. En lugar de agua hirviendo capaz de quemar gravemente al débil demonio, el té, en el aire, se enfrió, casi helado, y, al congelarse al instante, envolvió al pobre mayordomo en un bloque de hielo. Desagradable, pero inofensivo. ¿Para acceder a qué? Andrealpus no podía creer lo que oía. Bueno, pues vayamos a ese librito suyo. Estella agitó la mano vagamente en el aire, disfrutando tranquilamente de su té. Espera. Empezó Andrealpus con entusiasmo. ¿Stolas dejaba que un diablillo usara su grimorio de Goethe y no me lo dijiste? Los ojos del pavo real reflejaban auténtica incredulidad, y miró a su hermana como si fuera una traidora a la nación. ¿Qué diferencia hay para ti? ¿Lo has olvidado?, preguntó el marqués, sujetándose la cabeza. Intentábamos averiguar cómo quitarle el poder a tu jodido marido. Con cada palabra, la ira se filtraba en la voz del pavo real, y la realidad misma empezó a temblar a su alrededor. Pero no por su poder, sino por el frío que emanaba de él. Y todo este tiempo sabías que estaba haciendo cosas increíblemente ilegales y ni siquiera pensaste que sería buena idea contármelo. El palacio de hielo, que ya estaba hecho del hielo más puro y mágico, se cubrió al instante con una nueva y gruesa capa de algo aún más frío, aún más peligroso. El propio marqués, en su furia, asumió su verdadera forma de combate. Una enorme cola de pavo real se desplegó tras él mismo creció significativamente, y el espacio mismo pareció vibrar por el poder de su hielo. No me grites. Estella se levantó bruscamente de su asiento, gritándole al marqués furioso. No le asustaba en absoluto su poder, ni su verdadera forma la intimidaba con su fuerza. Sobre todo después de su marido perdedor, quien, a pesar de ser un idiota sin voluntad, seguía siendo un príncipe y poseía un poder primigenio mucho más aterrador. Bueno, ahora lo sabes, carajo. Volvió a sentarse y, completamente tranquila, como si nada hubiera pasado, continuó bebiendo su té. Tienes mucha suerte de ser tan sexy, Estella, afirmó el marqués, calmándose un poco y alejándose para contemplar sus siguientes y decisivas acciones, ganándose un bufido de Estella. Infierno, Círculo del Orgullo, Ciudad Imp, Cuartel General de Imp. Entonces, recuérdenme, ¿qué les pasa, cuarteto? 4 demonios se pararon frente a Blicho. 3 diablillos y una súcubo. Llevaban un par de minutos explicándole algo, claro, pero el jefe de todos los diablillos estaba demasiado absorto en un suave peluche de Moxxie. Era divertidísimo apretarlo. Y hacía un ruido raro al hacerlo, como un patito de goma inflable. Somos becarios, señor, respondió el líder del grupo, entregándole a Blicho un pequeño papel doblado con la frase: estimado Imp. Por favor, contrátenos. Con cariño, a nosotros. Buscamos empresas interesantes y prometedoras para trabajar. Sí, ya sé lo que son los becarios, no soy tan tonto. El diablillo arrugó el papel y lo tiró al suelo. Pero ahora mismo no puedo permitirme contratar nuevos empleados. Dicho esto, Blicho ya estaba buscando un gran botón rojo escondido bajo su escritorio. Se suponía que ese botón invocaba a un sabueso del infierno furioso que podía encargarse fácilmente de cualquiera, incluso del diablillo más insolente, o de Moxxie. Había un montón de botones debajo de la mesa, y Blicho, para ser sinceros, no tenía ni idea de cuál hacía qué. Pero, en principio, le importaba un bledo. Oh, los pasantes trabajan para ganar experiencia, señor, respondió el mismo diablillo, haciendo que Blicho se detuviera en seco. Repite eso, pidió Blicho, parpadeando confundido. Trabajamos para ganar experiencia, respondió el diablillo con una amplia sonrisa. Ajá, o sea, gratis, dijo Imp con una sonrisa pícara y complácida. Era evidente que ya tramaba algo. Además, le encantaban las cosas gratis. En serio, ¿a quién no le gustan las cosas gratis? Bueno, para ganar experiencia. El diablillo extendió las manos.
Pues no rechazaré drones obreros gratis. Dijo Blicho alegremente, estrechando vigorosamente la mano del diablillo. Señor, tenemos un problema. Moxxi eligió ese preciso momento para irrumpir en su oficina, gritando. Salgan. Los tenemos rodeados. Una voz apagada, amplificada por un megáfono, llegó inmediatamente desde la calle. Al mirar por la ventana, Blicho vio un enorme portal circular abierto en el cielo, del cual un gigantesco ojo amarillo se asomaba desde la oscuridad absoluta. Al instante siguiente, decenas de extrañas criaturas con túnicas oscuras salieron del portal. Podían volar y parecían dementores de Harry Potter. Empleados del negocio ilegal Imp. Comenzó a leer una de estas figuras encapuchadas, y la imagen del portal cambió de inmediato de un enorme ojo brillante en la oscuridad a fotos de Blicho, Loona, Moxxi y Millie. Están arrestados por violar la ley demoníaca. Ríndanse. Están todos jodidos, imbéciles. Gritó con saña otra figura vestida con túnica. Blicho, ¿qué hacemos? Preguntó Moxxi en estado de shock a su silencioso jefe, quien por un instante pareció haber perdido el habla. No te vas a escapar. Volvió a sonar la voz desde la calle. Rápido. Escondan todo. Y entonces comenzó la clásica destrucción de pruebas. Quemando la oficina y comiéndose toda la documentación, por la boca de Moxxi y a la fuerza. Oigan, chicos, vamos, esto es solo un gran malentendido. Blicho, encadenado, era arrastrado con rudeza por un pasillo por dos figuras altas y silenciosas con túnicas oscuras. Unas esposas pesadas y desagradablemente frías le rodeaban las muñecas, y sus silenciosos guardias ignoraban sus desesperados intentos de justificarse. Mentalmente, Blicho se maldecía por haber sido atrapado con tanta ineptitud, con tanta estupidez. Intentando escapar de ellos, lo habían hecho todo bien, y entonces él se estrelló contra un poste, apenas unos segundos después de arrancar el coche, y así fue como los atraparon a todos, ¿sí? La sala a la que finalmente lo arrastraron estaba sumida en una densa oscuridad. Lo único que destacaba era una pequeña estaca de piedra que colgaba sobre un abismo, brillantemente iluminada por un foco. En las enormes puertas dobles había grabados unos símbolos vagamente familiares. 6, ordenados por antigüedad. Blicho sin duda los conocía, pero debido a su intenso miedo, no podía recordar su significado. ¿Todo esto es por culpa de esos huérfanos? Ya estaban enfermos, ¿sabes? Silencio. Resonó un grito ensordecedor y atronador. Su dueño era, el mismísimo Satanás. En ese preciso instante, Blicho por fin recordó el significado de esos malditos símbolos. 6 de los 7 pecados capitales. Estamos aquí para juzgar al diablillo criminal. Blicho, en ese instante, toda la sala se llenó de la brillante luz carmesí de las lámparas de lava. Solo que no eran lámparas, sino enormes fuentes, llenas hasta el borde de auténtica lava infernal hirviente. A los lados, junto a estas fuentes, en numerosos balcones, se encontraban demonios de la familia Goetia, y en el centro de la sala había un enorme trono de piedra, con 6 asientos encima. 5 de estos asientos estaban ocupados por los propios pecados capitales. Belcebú, Leviatán, Mamón, Belfegor y Asmodeo, y el trono del centro, por supuesto, estaba ocupado por el mismísimo Satanás, mientras que el asiento sobre todos los pecados estaba vacío e incluso tenía telarañas. En realidad, señor, es sin la O al final. Empezó Blicho, pero Satanás, que ocupaba una buena décima parte de aquel salón no tan pequeño, hizo temblar al diablillo de terror primario. E incluso se acercó al diablillo que se había atrevido a ser descarado. Sin errores. Lo has dicho todo bien, todo genial. El diablillo recordó de inmediato su sitio, y el pecado de la ira, con un gruñido de satisfacción, regresó a su asiento. Usted y su equipo han sido llevados a juicio por el robo de una poderosa reliquia de Goetia, con el fin de usarla ilegalmente en el mundo mortal, continuó Satanás enumerando sus acusaciones. En uno de los balcones, en ese preciso instante, cierto marqués sonreía con suficiencia, aparentemente habiendo encontrado por fin el punto débil de su enemigo. ¿Se declara culpable? Satanás, sentado en su enorme trono, miró expectante a Blicho. Ah, así que se trata de ese libro. Al oír la acusación, Blicho se animó de inmediato. Un pensamiento salvador le vino a la mente. Todo esto era solo un error estúpido, y que solo faltaba que Stolas confirmara que él mismo le había permitido, a él, un diablillo, usar el grimorio, y todo se resolvería. Pero no lo robé. Bueno, como mucho, lo intenté. Pero ¿desde cuándo te encierran por intentarlo, no?
Siempre, dijo Moxxie, ligeramente irritado, con un dejo de cansancio. Y Blicho, para su sorpresa, descubrió que toda su familia también estaba en ese pasillo, solo que detrás de él, también con grilletes. Y su pobre hijita incluso llevaba un hocico espeluznante y puntiagudo. El caso es que el propio dueño me prestó el libro. Y me dio permiso para usarlo. Tras asegurarse brevemente de que sus amigos estaban bien, lo mejor posible, Blicho continuó explicándole la situación a Satanás. Mentiras. En ese preciso instante, un demonio con forma de pájaro de la familia Goetia, que ostentaba con orgullo el título de marqués, intervino en la conversación. Su señoría, Andrealpus conjuró de inmediato un largo y gélido sendero bajo sus pies, por el que caminó hasta el centro mismo del salón, flotando en el aire. Hablando en nombre de mi audazmente atractiva hermana, testifico que este diablillo de baja estofa. Señaló teatralmente a Blicho con su fino y elegante dedo, estaba acosando obsesivamente a su esposo, Stolas. Quien, a diferencia de un demonio Goetia responsable y apuesto como yo, el marqués echó la cabeza hacia atrás teatralmente y se cubrió el rostro con la palma, claramente dirigiéndose al público. Resultó ser demasiado débil y simplemente tenía miedo de hablar al respecto. El pobrecito, Andrealpus interpretó su voz a la perfección, enfatizando cada momento oportuno, y además ostentaba el alto rango de marqués. Era mucho más fácil creer en sus palabras que en las de un simple diablillo desconocido, cuyo poder nadie podía siquiera sentir, era tan insignificante. ¿Qué? Las palabras del demonio enfurecieron a Blicho. Eso es pura mentira. ¡Qué asco! Andrealpus se acercó a Blicho, cuya boca, en ese preciso instante, estaba cubierta por mordazas que aparecieron de la nada, y lo empujó con fuerza. Diablillo repugnante. Deshonra a toda su raza con actos tan terribles y viles. Continuó el marqués dirigiéndose a la multitud. Intenta hacerse con el poder. No fue así en absoluto. Moxxie no pudo evitar intervenir en esta farsa. Silencio. Satanás no pudo soportarlo y acercó su enorme rostro al pequeño diablillo. Satanás, discúlpame, un extraño demonio con túnica blanca apareció inesperadamente junto al pecado de la ira. Tenía pequeñas alas que le permitían volar, cuernos bastante inusuales y una vela en la cabeza que ardía con una tenue llama roja. ¿Tú, qué dijimos sobre las energías negativas en el templo de la mente? El demonio se inclinó hacia él y comenzó a hablar con una voz tranquilizadora, casi hipnótica. Deberías recordar respirar proa. Sí, Satanás, sorprendentemente, escuchó a este demonio y, respirando hondo, regresó inmediatamente a su asiento, calmándose poco a poco. Continúa. Andrealpus se aclaró la garganta, creando de nuevo una gran plataforma de hielo bajo él que se elevaba aún más. Quisiera añadir, su señoría, que además de todas sus indecorosas acciones con nuestro querido Stolas, el marqués continuó enterrando al diablillo, pero... Alto, 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 alto. Interrumpió otro demonio de la familia Goetia. Y este demonio era, el tercero en la lista de demonios de Goetia, el príncipe Vásago, uno de los demonios más poderosos, al mando de 30 legiones de espíritus infernales. Parecía un demonio flacucho, parecido a un guacamayo escarlata, con brillantes plumas rojas, cara blanca y un pico negro y ganchudo. Vásago tenía largas plumas moradas con puntas doradas en la nuca, con rayas doradas similares en el centro. Vásago también tenía ojos rojos, sin iris ni pupilas, cubiertos por unas gafas amarillas, que recordaban vagamente a una corona o una estrella. ¿Y dónde está exactamente Stolas? Que nos lo cuente todo él mismo. No fue informado de este proceso, respondió con calma el marqués al príncipe. ¿Qué? ¿Por qué? Vásago saltó sobre una estrella plana de 5 puntas de luz naranja, de la que cayeron miríadas de pequeños fragmentos brillantes. El príncipe voló hacia adelante, colocándose justo frente a Andrealpus. Si esto le preocupa, debería estar aquí, ¿no? El príncipe se volvió hacia los pecados capitales y continuó. No puedo creerlo. Hay que invocarlo de inmediato. Ya, basta, Vásago, cierra el pico. El marqués levantó la cabeza, entrecerrando los ojos con desprecio. No me quedaré callado, idiota arrogante. El príncipe apareció justo frente a su hermano menor y le dio un fuerte golpe en el pecho con el dedo. Estella y yo. Estalló el pavo real, agitando la cola con furia. No queríamos exponerlo al peligro enfrentándolo a este agresor. ¿Quién, permítanme añadir y pausa dramática y conspiraba para asesinarlo? Señaló el marqués a Blicho. ¿Qué?
El diablillo intentó desesperadamente liberarse de sus ataduras, pero su voz estaba apagada y lo único que escapó de su boca fue un murmullo indistinto. Bueno, joder, y murmuró Vásago en voz baja, habiendo regresado a su balcón en el opresivo silencio que siguió. No fue él. Intervino Moxxi de nuevo, al ver a Blicho intentando con furia negar la horrible y vil calumnia. No sabemos quién quería matar al príncipe Stolas, pero definitivamente no fue Blicho. ¿En serio?, dijo Andrealpus con una sonrisa burlancia. Quizás deberíamos preguntarle al mismísimo asesino. En ese preciso instante, un alto pilar se alzó de un abismo en el suelo, sobre el cual se encontraba Striker, el mismo diablillo que ya había intentado matar a Stolas varias veces, sin éxito. Quien ha tenido la amabilidad de darnos su testimonio a cambio de nuestra protección. Striker era un diablillo alto y de piel pálida, con ojos amarillos y moteados, cabello blanco y despeinado y cuernos blanquinegros. Tenía un pequeño bigote negro, casi imperceptible, y una cola larga y rayada con un aguijón al final. Vestía como un vaquero típico. Sombrero, pañuelo, chaqueta gris claro, chaleco, pantalones rotos y desgastados, y botas vaqueras. Y casi siempre llevaba una pajita fina y seca en la boca. Sí. Era él. El demonio dio un paso al frente, escupiendo la pajita de la boca. Me pagó para matar al príncipe de Gotia, para encubrir todos sus turbios tratos con... En ese momento, titubeó y discretamente comenzó a mirarse la palma de la mano. Sus ojos empezaron a moverse rápidamente, delatando que estaba leyendo algo. ¿Qué sigue? Finalmente se rindió y se giró hacia Andrealpus, que estaba de pie junto a él en su plataforma de hielo. Con el grimorío. Exclamó brevemente, casi siseando, sintiendo la ira hirviendo en su interior. Sí, con eso. Blicho, que había estado intentando decir algo desesperadamente todo este tiempo, se liberó al instante. O mejor dicho, solo su boca se liberó. ¿Qué? Ya soy un asesino, ¿entiendes?, gritó furioso. Si hubiera querido matar a Stolas, lo habría hecho yo mismo, cabrón. Un murmullo de asombro se desató entre la multitud inmediatamente después de este breve pero conciso discurso del diablillo. Intentando explicarse, solo se atrincheró aún más. Bueno, estamos jodidos. Moxxi se aferró de inmediato a su esposa, y lágrimas amargas corrieron por sus mejillas. No era el acto más varonil, pero no todos estaban listos para separarse de su vida. Ni mucho menos. Espera, no quise decir eso. Blicho se dio cuenta de lo que acababa de decir y de cómo sonaba desde fuera. Digo que podría haber matado a Stolas yo mismo, pero jamás lo haría. Una mordaza metálica reapareció en la cara del duende, impidiéndole decir nada más. ¡Qué decepción! Dijo Satanás, mirando su propia creación con manifiesto desprecio. Esto es una completa tontería, chicos, dijo Belcebú por fin, encontrando la oportunidad de intervenir en este circo. Ya me encargué de este diablillo. Es un poco pesado, sin duda, pero también es muy tranquilo, así que vamos a escucharlo. Debe ser una confusión. Sí, seguro que hay una explicación lógica para todo esto. Asmodeo apoyó de inmediato a su hermana. Había regresado a su puesto hacía poco, pero ya estaba harto de tanta carga de trabajo. Cállense ya. Los interrumpió Mammon. Todos saben cómo se comportan como si fueran unos tontos ante todo tipo de plebeyos de baja estofa. El demonio gordo y payaso insinuó el bajo estatus de los compañeros de Belcebú y Asmodeo. Pero nosotros no somos así, ¿verdad, Levi? Le guiñó un ojo a Leviatán, el pecado de la envidia, que parecía estar dividida en dos. Su lado derecho era oscuro, con una cabeza de dragón sobresaliendo de su cuello, y su lado izquierdo era claro, con una cabeza humanoide demoníaca relativamente normal, con rasgos anfibios sobresaliendo de su segundo cuello. ¿Buscas problemas, mamón? Asmodeo estalló al instante en ira justificada, creciendo de tamaño y encendiendo una enorme bola de fuego azul en la palma de su mano. Fue por este poder que hizo el trato con Eva 100 años atrás. Y era este poder el que ahora le permitía hablar con el tercer pecado más poderoso en igualdad de condiciones. Estás cabreado porque nadie quiere follar con un payaso como tú. Y además, chúpatelo. Belcebú puso su mano sobre el hombro de Asmodeo, apoyando el golpe a Mamón y tranquilizándolo. El pecado de la gula creó de inmediato una paleta rosa con forma de pene en su mano y se la lanzó con fuerza a Mamón, quien, sin embargo, simplemente movió su silla, usándola para bloquear el ataque. Vuelve con tu putita. Cabrón. Levantándose de la silla, el payaso pecado mostró sus dos dedos medios.
Y tú sigues montando tu propia polla, idiota. Votemos, solía intervenir Satanás en las riñas de sus hermanos menores. ¿Quién quiere escuchar horas de testimonio? Al instante siguiente, Asmodeus y Belcebú levantaron la mano. Moxxie, Mille y Loona, un poco torpes, hicieron lo mismo. Y una luz brillante se iluminó de inmediato sobre cada uno de los votantes. ¿Y quién quiere matar a este bastardo y volver a casa para cenar? Continuó Satanás, sabiendo ya lo que la mayoría elegiría. Después de esto, docenas de luces similares se encendieron sobre los balcones donde se encontraban los demonios de Goetía. Arg, que se jodan todos. Beelzebub se sentó en su asiento con cara de disgusto y cruzó los brazos. Ja. Chúpense una polla, malditos enanos. Mammon les mostró a todos con alegría su gesto favorito, los dedos del medio. Cierto, ahora tenía 4 manos. Una transformación parcial. Belcebú, en respuesta, silenciosamente creó otra paleta con forma de pene en el aire y la envió directo a la boca del pecado de la avaricia, con tanta fuerza que inmediatamente se cayó de su silla, pero comenzó a chupar la paleta con gusto. No deberías haber salido de tu pequeño agujero, diablillo. Dijo el marqués Andrealpus riendo, mirando a Blicho con superioridad y bajando lentamente los escalones de hielo que aparecieron inmediatamente bajo sus pies. Esto es lo que pasa cuando los demonios inferiores intentan superar su poder. Al final de su pomposo discurso, el pavo real pisó con fuerza la frente del diablillo, se disolvió en una miríada de copos de nieve y se teletransportó al lugar del acusador. Por el robo a traición de un grimorío de Goetía para uso ilegal, por causar daño a un príncipe de Goetía y por entrar en el mundo de los vivos sin permisos especiales ni procedimientos adecuados. Tú, Blicho, y todo tu equipo están condenados a muerte. Satanás se levantó lentamente de su trono, desplegando sus enormes alas de cuero. Por sus audaces acciones, que contradicen todas las leyes del infierno, su ejecución será transmitida por los 7 anillos. Para recordarles a todos los diablillos por qué no deben desafiar nuestra autoridad en el futuro. Un tajo se alzó inmediatamente del suelo junto a Blicho, y Blicho finalmente pudo quitarse la mordaza. Sin embargo, detrás de todos los acusados, ya había figuras desconocidas con capas, sujetándolos firmemente en su lugar. No. Ellos no. Miró con preocupación a su familia. Fui yo, me oyen. Si los matan a todos, ninguno aprenderá la lección. ¿Te atreves a decirme cómo castigar? Satanás explotó de rabia. Satanás, el mismo diablillo de la túnica blanca voló hacia el gigante. Disculpa, pero sabes que hoy es el día de la amatista y estás rojo como un rubí. Intenta meditar, calma tus chakras, intentó calmar al pecado. Escucha, todo el infierno está a punto de verte ejecutar a unos simples diablillos que solo intentan ganarse la vida. Continuó Blicho mientras tanto. Yo soy el culpable. Ellos, no. Blicho, ¿qué haces? Preguntó Moxxie, ya seguro de que estaban a punto de morir. Suspiro, que así sea. Satanás exhaló chorros de vapor caliente. Los diablillos son mis sirvientes. Ya que encontramos un chivo expiatorio, no alarguemos esto, córtenle la cabeza a ese bocazas. Mierda, esto definitivamente no salió según lo planeado. Lo siento, Moxxie, hice todo lo que pude y bromeó Blicho, insinuando que Moxxie fue el último en hablar. En realidad, está hablando de ti. En ese mismo segundo, una de las figuras vestidas con túnicas colocó su mano sobre el hombro de Blicho. Mierda. Anillo del orgullo. Palacio del príncipe Stolas. Stolas estaba sumido en una profunda depresión y llevaba años sin parar. En ese momento, se tragaba su dolor con helado y miraba fijamente la televisión, intentando desesperadamente escapar de esta cruel e injusta realidad. Cambia de canal y tos, exclamó la lechuza, al ver el juicio de Blicho. ¡Ay, Lucifer! ¿Qué están haciendo? La lechuza tiró el helado a un lado y se levantó de un salto, vistiéndose sobre la marcha y corriendo al juzgado. ¿Algo que decir? Satanás observó perezosamente al grupo de diablillos, pensando que la terapia sí estaba ayudando y que ya no mataba a todos tan desconsideradamente. Seguiremos el juego. Lo único que estaba intentando hacer era salir de este abismo al que nos han arrojado a todos, sin ninguna opción. Su Alteza, por favor, Blicho está en Moxxie, ya es suficiente. El diablillo detuvo a su fiel amigo, bajando la cabeza. Blicho, por favor, no lo hagas. Moxxie intentó disuadirlo, mirando a su jefe con horror e incredulidad.
Este gilipollas no nos iba a escuchar de todas formas, solo, Blicho se giró, mirando con cariño a su hija adoptiva, luego a Millie, luego a Moxxie, solo cuida de Loona por mí, no puedo ver esto y las lágrimas aparecieron nuevamente en los ojos de Moxxie y se cubrió la cara con la mano. Del abismo, unas gruesas y oxidadas cadenas emergieron de inmediato y se engancharon al collar de Blicho. Con una fuerza increíble y monstruosa, estas cadenas arrastraron al diablillo, obligándolo a arrodillarse justo frente al tajo. Una de las figuras con túnica dio un paso al frente, y una enorme hacha de oscuridad primordial se materializó en su mano, con unos ojos rojos y brillantes, como los que se ven a menudo en el infierno. Los ojos de esta figura se iluminaron con el mismo fuego rojo. Levantó lentamente el hacha, y Blicho solo pudo cerrar los ojos y agachar la cabeza, pensando que al menos había logrado proteger a sus amigos. Millie y Moxxie se abrazaron con fuerza, y Loona gimió lastimeramente, apretando los ojos, de los cuales brotaron lágrimas. Los amo, chicos, las últimas palabras de Blicho fueron dichas mientras miraba por última vez a su familia, sollozando e incapaz de ayudarlo de ninguna manera. Un golpe y una pluma cae lentamente sobre la cabeza del diablillo y una pluma de Stolas, quien, con considerable esfuerzo, había logrado bloquear el golpe del hacha. Stolas, no me des tu trasero en la cara. Blicho levantó la cabeza de inmediato para ver qué pasaba. Y en ese preciso instante, el trasero del príncipe de Goetía estaba justo frente a él, una situación increíblemente absurda. En nombre de Lucifer, ¿qué coño está pasando aquí? Satanás no pudo contenerse y agarró al demonio desconocido de túnica blanca con su enorme puño. Te lo explicaré todo ahora. Tras dominar finalmente al verdugo, Stolas dio un paso al frente y, con un solo movimiento, arrancó las cadenas del cuello de Blicho con su poder. De la única manera que sé, con una canción. Sí. Sí, eso es, cariño. Un grito de alegría llegó desde el balcón. Era Vásago. Nota del autor. No creo que a nadie le interese volver a contar toda esta parte de la canción, ¿verdad? Después de todo, es en el formato de la canción que esos momentos se ven realmente impresionantes. Suelta este peón. Ordenó Satanás, y Blicho cayó al instante. Stolas de la familia Goetía, eres una desgracia. No. Stolas, no puedes. No puedes hacer esto. Blicho corrió hacia adelante y agarró con fuerza la capa del burro. Stolas, por favor. En ese preciso instante, dos figuras encapuchadas agarraron al diablillo y comenzaron a arrastrarlo hacia la salida. Suéltenme, malditos. Sin embargo, el diablillo se retorció al instante y logró zafarse de su agarre, para luego correr de nuevo hacia el príncipe. Stolas. Stolas. Por desgracia para el diablillo, estos verdugos no eran simples diablillos. Así que un lazo de oscuridad inquebrantable reapareció alrededor de su cuello y lo arrastró hacia la salida con una fuerza imparable. Ni siquiera el más fuerte de los diablillos pudo resistirlo. Usa tus poderes. Haz algo. Stolas. Las lágrimas brotaron de los ojos del demonio. Realmente temía por Stolas. Sin embargo, el príncipe permaneció allí, cabizbajo y con los ojos cerrados. El diablillo fue arrojado afuera, hacia Millie, Moxxie y Loona, y luego las enormes puertas, que estaban más allá del poder incluso de muchos aristócratas de Goetía, se cerraron de golpe detrás de él. Anillo del Orgullo. Palacio del Príncipe Stolas. Otra vez. Una niña, al pasar por la sala, miró la pantalla del televisor y vio a su padre allí, quien, con la cabeza gacha y apoyada en el tajo, se preparaba para morir. Durante el primer segundo, Octavia ni siquiera creyó que lo que estaba sucediendo fuera real. El corazón le dio un vuelco. Un segundo, otro, pero la imagen no desapareció. Era real. La niña, con un miedo terrible y una conmoción terrible, no sabía qué hacer. ¿Correr? No llegaría a tiempo, oh. Octavia echó a correr de inmediato. Sin embargo, justo a la salida de la habitación, la recibió su madre, con una expresión de tristeza en el rostro. Stella abrió los brazos, y la niña, desesperada, se arrojó de inmediato a los brazos de su madre. Se abrazaron con fuerza. Octavia lloró amargamente, sus sollozos eran un trino lastimero, y Stella, con picardía, imperceptiblemente, sonrió y estrechó suavemente a su hija contra ella, acariciándole la cabeza. En ese preciso instante, una presión colosal se apoderó de toda la sala. Todos los demonios de la familia Goetía cayeron de inmediato postrados, y los pecados capitales, incluso los más fuertes, se vieron obligados a inclinar la cabeza.
De repente, en pleno centro de la sala, apareció un destello de luz brillante y cegador, no, de luz. ¿Qué demonios? Satanás, que ya se había relajado, recibió un golpe tan fuerte que ni siquiera tuvo tiempo de sentir su ira habitual. El destello desapareció al instante, pero la presión solo se intensificó. En medio de la sala, suspendido en el aire, estaba él, el verdugo del cielo, el primer exterminador, el arcángel Adán. En el rostro del ángel que acababa de irrumpir en el corazón del infierno solo se veía una sonrisa depredadora y medio loca. Su mirada estaba fija en 3 figuras vestidas con túnicas. 2 de ellas aún sostenían las cadenas del collar de estolas, y la tercera sostenía la misma hacha enorme en la mano. Un destello frenético, casi demencial, brilló en los ojos del arcángel, y el extraño amuleto dorado en su pecho, con forma de ojo, brilló de inmediato con un rojo intenso, ensanchando aún más la sonrisa del ángel, lo que hizo la situación aún más aterradora. «Te encontraré, y te mataré», dijo el arcángel en voz baja, casi en un susurro, tocando el amuleto en su pecho. Después, lentamente, como a regañadientes, comenzó a apagarse. Cuando el emplumado rey del infierno finalmente me llamó, me despedí breve pero amistosamente de Carmilla, luego me elevé hacia el cielo carmesí del infierno y atendí su llamada. Cabe destacar que estuve en mi forma demoníaca todo el tiempo, simplemente porque un arcángel almorzando casualmente con uno de los señores supremos más poderosos, bueno, los pobres pecadores simplemente no estarían listos para esa clase de mierda. Así que decidí no traumatizar sus ya frágiles mentes más de lo necesario. Lucifer, como siempre, empezó con bromas, y durante 15 minutos, me fue devorando el cerebro con una cucharilla, lenta pero seguramente. Yo, como cualquier ángel educado e inteligente, mantuve la conversación con calma, que trataba principalmente sobre asuntos políticos internos del infierno que, para ser sincero, me importaban un bledo. No, si un amigo se queja de sus problemas, ¿por qué no escucharlo y ofrecerle apoyo? En principio no me importa, pero no fue por eso que me llamó al infierno, ¿verdad? Si quería hablar, ya habíamos planeado ir a un bar esta semana. Podría haber cambiado nuestra cita si hubiera surgido algo urgente. Sin embargo, solo supe el verdadero motivo de su preocupación al final de nuestra conversación, cuando los serafines caídos empezaron a elegir qué ponerse. Resulta que ahora mismo se estaba celebrando un juicio, tras el cual se suponía que habría una gran asamblea donde todos los pecados, junto con la aristocracia de la familia Goetia, resolverían algunos de los problemas más urgentes del infierno. Y Lucifer, que no había asistido a ninguno de estos eventos en muchísimos años, decidió hacer su entrada con la máxima pompa y recordarles a todos que él, aunque caído, seguía siendo un ángel y el representante del cielo en el infierno, no un idiota depresivo. Y decidió hacerlo porque recientemente había oído de una familia muy famosa, los Von Eldritch, que Satanás se había estado pasando de la raya últimamente. Y aunque su relación con los demás pecados era bastante cálida, quería recordarles a todos quién había ganado esa guerra de antaño. Por eso me convocaron aquí, como representante del cielo que dirigió el ejército que aplastó a las legiones de los pecados hace muchos años, para mostrarles visualmente. El cielo todavía está de mi lado, ni siquiera piensen en meterse conmigo. Una idea bastante buena, para ser sincero, pero no me interesaban especialmente esos asuntos políticos. Aunque sí veía algún beneficio para mí. Aumentar la influencia del cielo sobre el infierno, mantener relaciones amistosas con Lucifer, el único gobernante del infierno, una investigación exhaustiva de toda la alta sociedad aristocrática del infierno, los 72 demonios más fuertes de las familias Goetia, para detectar posibles vínculos con Eva y, al mismo tiempo, una pequeña petición a los pecados. La misma que se relacionaba con el posible trasfondo de mi personaje demoníaco. Durante todo este tiempo, apenas había hablado con Octavia ni con Lona. Simplemente porque no sabía de qué hablarles. No estaba segura de si recordaban algo de lo ocurrido esa noche. No quería contarles todo tal como era, y mentirles, ¿por qué demonios iba a mentirles? Después de comer la fruta del conocimiento, mi sistema de valores parecía haberse vuelto monolítico y consistente. Tenía una estructura clara de lo que quería y lo que no, lo que estaba dispuesta a hacer y lo que jamás toleraría. Mentir, por supuesto, era permisible, pero solo por el bien común. Sin embargo, no servía de nada mentirles a estas dos chicas, y me daba asco siquiera pensarlo, sobre todo al recordar quién creían que era y cómo se veían a su lado. En resumen, no quería volver a sacar el tema porque no entendía bien cómo explicárselo todo sin dejarles un profundo trauma psicológico o resentimiento.
Eran buenas chicas, y desde luego no se merecían eso. Y yo no era tan bastardo como para hacerles daño deliberadamente. De hecho, cabe destacar que la fruta prohibida tuvo un efecto muy positivo en la estabilidad de mi psique y en todo mi sistema de valores. Al mismo tiempo, de alguna manera, extrañamente, la acercó al sistema de valores de la propia Sera y, supongo, también al de los demás serafines, una metamorfosis sorprendente, pero empecé a pensar exactamente como ellos. Matar es terrible, pero, si es necesario para proteger el cielo, entonces estoy dispuesto a pasar por alto mis propios principios. Antes, lo hacía por deber, pero ahora se ha convertido en parte integral de mí. En vista de esto, solo podía asumir que la fruta prohibida estaba concebida como un elemento que debía entrar en juego solo cuando la humanidad estuviera plenamente formada. Si se le da esta fruta a una persona perdida en el camino de su destino, a una persona rota, solo le dañará, llevándola a un colapso total y a un agotamiento moral, con la consiguiente fijación en el mismo mal que vio gracias a la fruta. Un camino similar al de mí, el asesino de dioses, en resumen. Una persona normal y mentalmente sana, después de esta fruta, solo mejorará, lo cual, en principio, demostré con mi propia transformación. ¿Por qué demonios Dios incluso puso la oscuridad en ella? Era completamente incomprensible. ¿Para mantener el libre albedrío? Lucifer me dijo algo al respecto. Al parecer, el libre albedrío, según el propio Dios, era llamado el mayor regalo y la mayor maldición. ¿Y Saracael también dijo algo similar? Bueno, al diablo con todo eso. Después de enviar a Lucifer muy lejos, a su enorme armario, para que eligiera cuál de sus sombreros usaría en la corte, me dirigí directamente al lugar de sus reuniones infernales, que eran el equivalente local de nuestro Consejo Celestial y la Corte Celestial. No me metería en sus disputas. Simplemente me quedaría flotando un rato, navegando por internet, esperando a ese amante de los patos, y luego volaríamos juntos a su manicomio. La teletransportación era una habilidad bastante conveniente, pero no me convencía en absoluto. Pero volar, desde el mismo momento en que descubrí el cielo, estar en el aire nunca se volvió menos placentero, así que volé como siempre por el cielo carmesí del infierno, observando con interés las dos esferas distantes y brillantes que colgaban en el firmamento. El cielo y la tierra, que, esperaba, pronto, por fin, quedarían completamente cerradas para todos los demonios de bajo rango. De todos modos, Lucifer elegiría su sombrero durante 20 minutos, así que podía permitirme admirar un poco el paisaje circundante. Ciudad Pentagrama, extendida bajo mí, en ese preciso instante parecía incluso extraordinariamente hermosa. Después de todo, desde tal altura, no se veía toda su suciedad. Tampoco se veían los numerosos cadáveres con charcos de sangre debajo, ni los últimos yonkis robando a otros pecadores menos afortunados. Creo que Lilith y Lucifer también veían esta ciudad así cuando la estaban creando. Es una pena que nunca pudieran limpiar toda la inmundicia que había en su interior. Bueno, esperemos que ahora el rey del infierno por fin preste atención a sus súbditos, porque los pecadores eran su responsabilidad, y aunque aún podía de alguna manera trasladar los problemas con los demonios a Satanás, los pecadores estaban bajo su completa e indivisa autoridad. Ningún ángel en su sano juicio pensaría siquiera en dejar que los demonios gobernaran las almas humanas, así que, salvo el propio Lucifer, los pecadores no le debían nada a nadie. Los contratos de los señores supremos con la Goetia eran una excepción, así era. ¿Y habrá demonios de la familia Goetia en este juicio, no? ¿Cómo podría quitármelos de encima para poder hablar tranquilamente de mi adopción a solas con los pecados? Maldita sea, eso suena aún más gracioso de lo que pensaba. Una amplia y astuta sonrisa se dibujó involuntariamente en mi rostro. El vuelo, de hecho, no me llevó más de 10 minutos. Podía alcanzar la velocidad de la luz, literalmente, simplemente transformándome en un rayo de luz pura. Esta era una habilidad básica que el viejo Adán dominaba a la perfección, aunque carecía del tiempo de reacción necesario, pero eso era otra historia. Incluso volando con mis alas, podía acelerar a varios Mach, ignorando por completo la fricción y otras tonterías de los libros de física. La magia hace maravillas. Después de todo, fue la magia la que dio origen a este mundo, junto con todas sus leyes. El juzgado era una cueva enorme y sombría que, en principio, no destacaba del resto, salvo por las enormes y macizas puertas de madera infernal, reforzadas con hierro. Curiosamente, pensé que sería otro castillo pomposo, no una cueva, aunque, sí, Satanás podría haber elegido el lugar. Me deslicé entre las pesadas puertas y miré a mi alrededor.
Un pasillo largo y tenuemente iluminado, con un interior bastante bello, aunque un poco llamativo. Una suave alfombra roja, unas extrañas antorchas, definitivamente mágicas, unos lienzos con símbolos que no entendía. Si eran los símbolos de los propios pecados, o simplemente símbolos de la familia Goetia, aunque, la diferencia entre ellos era pequeña, porque todos los pecados capitales, excepto los serafines caídos, ya formaban parte de la Goetia. Probablemente sería correcto explicar la estructura de la Goetia y revelar con mayor detalle su verdadera naturaleza. Por analogía con el cielo, aquí en el infierno también existía su propia división en razas, no especies, sino razas. Pecadores, demonios y espíritus infernales. A menudo se equiparaba a los demonios y a los espíritus infernales, pero en realidad existía una enorme y fundamental diferencia entre ellos. Los demonios eran precisamente aquellas criaturas que habían estado directamente expuestas a la oscuridad en el pasado y habían cambiado considerablemente bajo su influencia. Hablamos, por supuesto, de los pecados capitales y la aristocracia de la familia Goetia. Antaño eran animales comunes que vivían en el Edén, pero sufrieron grandes transformaciones debido a la influencia de la oscuridad. También había demonios salvajes, generalmente criaturas insensibles o semisensibles, bastante fuertes, pero que, al mismo tiempo, casi no representaban peligro para los mismos aristócratas infernales, salvo raras excepciones. No tenían análogo en el cielo. A menos que los propios serafines pudieran clasificarse libremente en esta categoría. Tras los demonios, llegaron los espíritus infernales. También se les llamaba a menudo demonios menores. Anteriormente, esta división era clara, pero ahora lo único que separaba a los verdaderos demonios de los espíritus era una pequeña nota. Mayores o menores. Este número incluía a todos los descendientes de los demonios mayores. Diablillos, súcubos, sabuesos infernales y otros despojos menos significativos. Tradicionalmente, todos estaban subordinados a los demonios mayores, pero al mismo tiempo, casi ninguno había visto jamás a su amo. La división aquí se hacía por legiones, en las que se enrolaban desde su nacimiento. Esto se hacía para una respuesta más rápida ante guerras y otras posibles tonterías. En el cielo, el análogo de los menores eran los querubines y otras criaturas generadas por los propios serafines. Y los últimos en esta jerarquía eran los pecadores, en quienes ya he reflexionado mucho. Su análogo en el cielo eran los ángeles, o ganadores. Esta era la división general en razas. Sin embargo, ellos, y dentro de estas razas, también tenían su propia y compleja jerarquía. Incluso los pecadores, aunque, al parecer, la más importante era la división de los demonios mayores. En ese momento, en la Goetia, había 7 reyes, o reinas, 7 príncipes, 22 duques, 15 marqueses, 12 condes y 9 presidentes. Decenas, si no cientos, de legiones de espíritus infernales estaban subordinadas a cada uno de ellos. Los reyes incluían a los 6 pecados capitales y a Paimon, pero la cuestión era que los propios pecados eran una casta superior separada, y estaban simultáneamente dentro y fuera de esta jerarquía. Paimon, gracias a esto, no era solo uno de los reyes de la Goetia, sino su único representante y gobernante oficial real. Estaba directamente subordinado al propio Lucifer. Aunque, según la jerarquía, debería haber estado por debajo de los pecados. Lucifer, sin embargo, no ostentaba el título de rey en el sentido habitual, sino de gobernante supremo del inframundo. Rey del infierno tenía un contexto más tradicional e histórico, pues antes de la herejía de Samael, el único rey aquí era Lucifer, y solo después de la victoria distribuyó todos estos títulos a los demás pecados. Según tengo entendido, de esta manera simplemente intentaba apaciguarlos, pero todo lo relacionado con estas travesuras políticas del infierno era un bosque oscuro para mí. Solo podía hacer algunas suposiciones, y eso era todo. En general, incluso pensé en intentar descifrar seriamente toda esta porquería, porque todos los pecados que conocí, al final, resultaron no ser tan cabrones como los había imaginado según mis recuerdos de aquella guerra. El mismo Belcebú, que le dé hipo por robarme el apodo. Era una chica bastante maja. Y Paimon, aunque no era un pecado, también era un capo local, y en lugar de otro villano imbécil, de esos que suelen verse en los dibujos animados, conocí a un hombre muy razonable que no me causó ningún asco ni antipatía. En resumen, me interesaba mucho aprender más sobre ellos. Al fin y al cabo, si los pecadores eran fenómenos por definición, entonces los demonios, a juzgar por lo que vi, no se diferenciaban de la gente común. Salvo por sus poderes, claro.
No, definitivamente no iba a matricularme en una escuela para aristócratas infernales, tengo mejores cosas que hacer. Charlie se graduó allí y sigue siendo la misma ingenua de siempre, nada de negatividad, bola de positividad, ¿vale? Así que se podría sacar conclusiones sobre el nivel de educación local con bastante facilidad, sobre todo cuando recuerdas todas sus acciones en el canon pero preguntarle sobre las cosas interesantes de aquí estaría bien. ¿Por qué no? En ese preciso instante, sentí una leve vibración, apenas perceptible, en el pecho, donde estaba mi ojo de Adán. Al principio, me sentí un poco perdido, pues era una señal de la presencia de los poderes de Eva dentro de su radio de acción. Sarakael lo había mejorado recientemente, y ahora incluso podía añadirle excepciones para que el amuleto no se activara 200 veces con el mismo contratista. Para descartar a Asmodeo de inmediato, lo añadía a las excepciones casi al instante. Entonces, ni hablar. Por fin había encontrado alguna pista. Una amplia sonrisa depredadora se dibujó en mi rostro contra mi voluntad. Tanto tiempo, decenas de miles de sospechosos, y nada. Y ahora, por fin, una pista. ¿Cuánto tiempo la he estado buscando? Maldita sea, ¿y si es otro pecado capital? Dios no lo quiera, el mismísimo Satanás. Ese toro, por su poder puro, era solo ligeramente inferior a los serafines, y si además estaba potenciado por la oscuridad de Eva. Inmediatamente llené toda la sala con mi presión, para que el enemigo no pudiera reaccionar demasiado rápido y lanzar un ataque sorpresa. Tras ello, me teletransporté directamente al centro de esta misma sala y miré a los pecados capitales. Limpio, suerte. ¿Entonces es alguien de la Goetía? En ese preciso instante, miré hacia abajo y vi 3 figuras, con túnicas. Contenían una gota de luz apenas perceptible y un cubo entero, jodidamente, de oscuridad. Una oscuridad familiar. Eva. Sí. Por fin la encontré. No fue un error. Y estos, al parecer, eran juguetes muy importantes para ella, ya que estaban presentes en la corte infernal. Te encontraré, y te mataré, digo, sintiendo emoción y satisfacción, antes de empezar a actuar y... Fin del capítulo 79.